No, imagínense 16 hornos a más de 1000 grados centígrados. Esto va a explotar en cualquier momento, mira esto. Fundado en el año 1957, me encuentro la mañana de hoy en Potreritos, cerca de San Antonio de los Altos, cerca de San José de los Altos, cerca del embalse de la Mariposa, en un lugar que para muchos es emblemático de la cultura venezolana, el Museo de Arte Murano. Desde hace ya varios años, este museo del reconocido arte italiano llamado Murano, como la zona en Italia donde es más famoso, el trabajar con cristales, el trabajar con vidrio, se encontraba cerrado. Y esa típica tradición de domingo, de venir, de pasear un rato por las zonas aledañas a la Gran Caracas, como lo es Potreritos, se perdió con el pasar de los años. Sin embargo, hace unos días a mi casa llegó una caja bien interesante. Este era un regalo muy bonito que venía acompañado de una carta que informaba de la reapertura del Museo de Arte Murano. Fue un regalo bien inesperado, pero yo aproveché los contactos y las personas que habían enviado el regalo para decirles: hey, yo iba para allá durante mi infancia, yo visitaba este lugar prácticamente una vez al mes. Tengo una tía a la que le encanta este lugar, entonces veníamos bastante seguido. Me puse manos a la obra, coordiné todo y dije: vamos a grabar un video en este lugar tan especial. Ok, vamos a entrar entonces a la fábrica. Aquí arbitrariamente nos colamos. Bueno, ya estamos pasando la parte donde están los hornos a la fábrica, que es lo primero que se ve cuando uno viene a hacer el recorrido de arte murano. Estamos acá con el señor Ramón Oliveros en el Museo de Arte Murano. ¿Cómo estás, Ramón? Bien, Cuéntame, ¿a qué te dedicas acá en el museo? Yo soy el maestro de arte murano, a hacer las piezas. Eres el artista. El artista. El artista detrás de todo lo que está allá. Exactamente, el artesano. Toda una vida, desde muchachito estoy metido en esto. Tengo aquí 47 años en esta compañía. Aquí se hace florero, ricero, copa, jarra, vaso, arena sílica. Para preparar el vidrio, pues, vengo yo mismo y lo echo en el horno a 1300 grados para fundirlo. Entonces uno lo echa ahí y al otro día pues, tiene el material que entonces se funde así, está aquí adentro, este que está aquí. Y se hace líquido el cristal. Exacto, se hace el líquido así, después uno ahí empieza a hacer las cosas que va a hacer. ¡Wow! ¡Qué loco! Es literalmente una burbuja de vidrio. Sí. Ok. ¿Y cómo lo moldeas después? Ah, ¿viste? Se explota. Él iba a explotar porque yo lo tengo apretado aquí con... Ok, cuando lo aprietas explota. aguantándole el aire. Ajá. ¡Qué habilidad! De verdad, qué admiración profunda. Gracias. Y a la hora de hacer esto, ¿cómo haces de repente para enfriarlo? Tienes que dejar que vaya Una hora y media, 2 horas. para que esté frío. Sí, pero entonces esto tiene que ir a otro horno para cocinarlo, para templarlo. Ok. Porque yo lo dejo hacia afuera, se revienta. Y se convierte como en un vidrio templado luego de la segunda cocinada. Ok. De verdad impresionante es el nivel de detalle. Al día más o menos, ¿cuántas piezas de estas puedes hacer? Como 6, 8 7 al diario. en la hora. 7 por hora. En la hora. Ah, caray. Hay gente que nace con talento. Yo no Sí, soy sí. uno de ellos. Pero usted sí, caballero. Gracias. ¿Cómo qué temperatura tiene este horno? Este tiene 1100, pues es para calentar las piezas. Yo no metería la mano ahí, a decir verdad. Vamos a ver, vamos a entrarle a uno de los Sí, vamos a entrarle a otro hora. que más lleva. Vamos a ver el cenicero.
hace calor aquí, ¿no? Ah, Y eso que estamos en Potrerito, que acá, para quienes no lo saben, el clima es frío. es Acá frío. está templadito el clima. Ajá. Wow, no, imagínense 16 hornos a más de 1000 grados centígrados. Ramón, ¿qué es esto que tenemos aquí? Ese Estos es son- lo que acabamos de hacer. Yo en vez de tirarlo allá, lo tiré aquí porque ya hay que sacarlo. Este es como un caballito, Es ¿no? un caballito. Sí. Esto va a explotar en cualquier momento, mira esto. Mejor tapémonos los ojos, retirémonos un poco. ¿Un qué? Piso de papel. Ah, un papel. Sí. Y estos son ojitos también hechos con vidrio, ¿no? Exactamente. Bueno, muchachos, el arte del cristal, ¿quién lo diría? Para hacer un vaso se necesitan otras herramientas. Sí, ya. Ese es el molde. Con que vamos a marcar ahorita el vaso y después lo vamos a meter aquí soplado. Bueno, ya sabemos que si lo de youtuber no funciona, hoy me estoy lanzando un curso intensivo para empezar a hacer vasos, ceniceros. No vale. Hay una máquina especial para picarlo, ¿correcto? Exactamente. Este arte es un arte express, hay que hacerlo rápido porque si se enfría, no perdiste el tiempo, tienes que volverlo a hacer. Exacto. Aquí es muy recurrente el sonido de quebrado de vidrio. Que va el vidrio. Fíjate que toqué lo caliente con aquel y se reventó, que yo tenía en la mano. Bueno, Ramón, súper agradecido, de Claro. verdad, Estamos a la hora. por recibirnos acá en tu cocina de cristal. En tu cocina. Eres como el nuevo Heisenberg. Gracias. Como parte del recorrido, luego de ver todo el tema de los hornos, luego de conocer un poco del trabajo de Ramón y de cómo poco a poco ha ido plasmando su arte durante los años acá en Arte Murano, toca la galería. Vamos a entrar, vamos a ver un poco de las piezas de arte que hay acá, toda su importancia histórica y conozcamos un poco más a fondo Arte Murano, fuera de su sala de hornos, sino ya directamente en lo que es la exhibición y todas las piezas que requieren mucho más trabajo hacerse. Para que conozcan un poquito de Arte Murano, este viene siendo su trayectoria. Nosotros tenemos más de 60 años en el mercado, entonces hemos ido evolucionando, igual que las técnicas para desarrollar cada pieza ha ido evolucionando también. Por lo menos, esta es una de las propuestas iniciales que tuvimos de las propuestas de Picasso. Estas se van haciendo de forma individual, o sea, cada pieza, cada parte lo vamos haciendo de un tono y de una forma, y cuando se va enfriando la pieza se van colocando poco a poco para hacer la composición completa. Si vemos esta parte de la galería, que esto ya está a la venta, porque todo lo que estamos viendo acá es como la historia de la empresa. Estos son más funcionales. Estos puedes ver que tienen las tapitas para que puedas tocar tal vez alcohol, algún evento que quieras servir algo especial. Estas son piezas solo de exhibición como decorativas. Hay ciertas piezas que trabajan con oro y con plata. Si vemos acá, la rama en la que están posados los pajaritos tiene oro. Estos son los centros de mesa de nido y estos me encantan porque, como pueden ver, hay un trabajo de hilo de color que va construyendo la forma. El color de cada cristal viene de la composición química. Los pañuelos son como una pieza icónica de la práctica del arte murano en general. Esto lo podemos ver en la isla de Murano también. Los platos también son algo icónico y los colores que obtenemos aquí es algo particular de la marca. Aquí somos muy meticulosos con los colores de los productos. El arte que hace que se difumine, la intensidad del color, cómo mantener este color sólido entre todas las piezas que queremos sacar y conectadas con esas, eso es muy de Arte Murano. Vamos a transportarnos a los comienzos de Arte Murano. Era un punto turístico donde todos los barcos que venían de turistas a Venezuela, esto era un punto clave que visitar. Entonces todos esos turistas venían, veían la fabricación de todos estos, por decir, propuestas de arte y después venían y se llevaban sus recuerditos. Entonces era súper importante como que tener variedad de cosas chiquititas que los turistas se pudieran llevar cómodamente. Esto ya no es lo principal de nosotros, ya la versión más moderna, más acercada a esta época de Arte Murano, trae una propuesta más elegante, algo que se adapta más a nuestra época y el estilo de hogares que viene siendo tendencia en decoración. A veces nos escriben en redes sociales o nos piden información de si podemos arreglar alguna pieza, si hay algún tipo de solución para gente que tiene 10, 20 años con la misma pieza y pues les da dolor como desprenderse de ella.
Para eso hay que traerlas a la fábrica, hacerles un diagnóstico, ver si es posible salvarla, pero muchas veces, si no se puede salvar, puede que aún haya en stock algunos productos como esos, similares. Es súper interesante esta zona de la galería y puedes ver también como los productos más caché junto con los más icónicos, junto con los que son para decoración y los que son genuinamente funcionales, que de hecho son los que más se venden en todo arte murano, son los que están acá, los vasos, las copas, los floreros, los ceniceros, como nos comentó Ramón hace un rato. Obviamente, al ser productos exclusivos, no son precisamente económicos, sin embargo, puedes encontrar piezas desde 15, 20 dólares hasta obviamente los 600, 700 dólares. Podemos ver macetas y floreros como esta que tienen costos de 450, 380 y podemos encontrar también así que están en 180, 180. Obviamente tampoco es precisamente económico, pero pasamos de 400 dólares a 180. Es decir, hay varias opciones. Incluso tenemos así, por ejemplo, en 35 dólares o así en 85. Ya habiendo conocido un poco de la historia de arte murano, de todas sus piezas, de todas las obras y las cosas bonitas que este lugar tan histórico e importante a nivel cultural de Venezuela tiene por ofrecer, lo único que me queda es invitarte a visitar este lugar, vivir esta experiencia de tu propia mano luego de tantos años. Es muy bonito pasar a la galería, es muy bonito entender todo el proceso y cómo se va moldeando cada una de estas piezas. Y si bien hay muchas personas que ya conocen el concepto y ya conocen cómo funciona todo lo que gira en torno al arte murano, para las personas que nunca han venido, siento que una experiencia no funciona sin la otra. El hecho de pasar y de ver cómo se fabrica cada una de las piezas, cada uno de los productos que pueden encontrar luego para comprar en la galería, me parece bien bonito y conectas muchísimo más con todo lo que ves. Espero ustedes tengan la oportunidad de venir acá a Potreritos, a Lisset, al Museo de Arte Murano, que está nuevamente abierto. Yo les dejo un botoncito por acá para que se suscriban a este canal y un videito recomendado especialmente para ustedes, para que se lo vacilen y se queden viciosos para siempre, para que conozcan nuevos puntos de interés turísticos tanto en Venezuela como en el resto del mundo. Lo único que tienen que hacer es suscribirse y ver este video.